La voz de la mañana en estado de situación, con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana por Radio Oriental. ...33 pasan de las 7 de la mañana, 17 grados en la ciudad de Montevideo. Seguimos compartiendo el segundo bloque de La Voz de la Mañana, hoy con un programa especialmente dedicado a todo lo que es la salud, la prevención. Estuvimos recién hablando, sobre el cáncer de colon, a raíz de que el 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de Cáncer de Colon. Y ahora vamos a pasar a otro tema también relacionado con la salud, que es la celiaquía. Sí, un tema que ya tratamos desde el punto de vista de los hábitos alimentarios, ¿verdad? Que es un tema bien interesante porque esto antes no se trataba, no se visibilizaba. Cuando una persona que padece estos síntomas iba a un supermercado y no encontraba los productos adecuados para poder consumir, y cuando los encontraba eran a precios realmente prohibitivos. Pero hoy lo vamos a hablar desde el punto de vista médico, ¿verdad? Creo que es importante también la presencia de alguien destacado en el área que nos va a informar al respecto. Pero bueno, cuando esté la nota, tú la presentas allí. Bien, perfecto. Bueno, ya damos paso a la entrevista, porque está con nosotros, está en línea Virginia López, profesora agregada de gastroenterología de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Buenos días, Virginia, bienvenida a La Voz de la Mañana. Buenos días para todos, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti. Virginia, se estima, según datos, que una persona de cada 100 puede ser celíaco. Entonces, sacando un poco los datos, en Uruguay sería aproximadamente 34.000 uruguayos que padecen esta enfermedad, pero que no la saben. ¿Esto es realmente así? ¿Estos números son ciertos? Bueno, sí, son ciertos porque nosotros nos basamos en estudios regionales. En Argentina, por ejemplo, que es uno cada 160 y algo, pero en sí es una enfermedad muy frecuente. No tenemos estudios en nuestro país de prevalencia en población adulta. Te quiero aclarar que yo soy gastroenteróloga, pero de adultos, no pediatría. Y hay algún estudio en pediatría, pero en adultos no tenemos todavía estudios de prevalencia, pero asumimos una prevalencia aproximada de uno cada 100 personas, sí. Bien. Buenos días. A ver, la pregunta que quiero hacer es cómo es lo que cómo se produce, cómo se llega a la enfermedad, porque es una enfermedad autoinmune y que proviene de una reacción a una ingestión de gluten. Hasta ahí todos lo sabemos, pero ¿cuál es el curso de la enfermedad? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se detecta? Y a partir de allí, ¿cómo se trata? Bueno, buen día, que no te había saludado a ti. La enfermedad es una enfermedad, tal cual tú lo dijiste, autoinmune, en la cual hay un tóxico bien conocido, que es el gluten, que está presente en el trigo, en la cebada y en el centeno. Antiguamente hablábamos también de intolerancia a la avena, que es de una subfamilia un poco diferente a los otros tres cereales. Y bueno, esto genera una alteración a nivel del intestino delgado, sobre todo del duodeno, que es el sector más proximal, más cercano al estómago del intestino delgado, que termina generando lo que se llama atrofia vellositaria. Normalmente todo el intestino delgado está recubierto como de unas prolongaciones que se llaman vellosidades, que se observan al microscopio, por eso es importante la toma de biopsias del intestino delgado, y que en el celíaco lo que sucede es que con el consumo de gluten, porque el paciente o desconoce su enfermedad o porque, decide no cumplir la dieta, esas vellosidades se van acortando y no permiten que tengan su función, que es la de absorber los alimentos, y a la larga puede llevar a carencias, como puede ser la presencia de falta de hierro, de ácido fólico, que determina anemia, de calcio, de vitamina D, que favorezca la osteoporosis, y aparte hay un proceso inflamatorio como sistémico de todo el cuerpo. Ese mismo gluten afecta a nivel sistémico, pudiendo incluso dar alteraciones a nivel de otros órganos. Por eso es que ha cambiado un poco el concepto y hoy se considera esta una enfermedad sistémica.
Me hiciste varias preguntas en una misma pregunta, pero empiezo con lo que es la fisiopatología grande. Respecto a cuándo la podemos sospechar o cómo pensarla, cómo se puede manifestar, le llamamos que es una enfermedad camaleónica porque cambia mucho su forma de presentación en los pacientes y eso determina que los médicos tengamos que ser muy rápidos, estar muy atentos a síntomas, como pueden ser los síntomas clásicos, la diarrea, la distensión de barriga, la dificultad para crecer, pero otros síntomas que hoy se diría que son los más frecuentes en la población adulta, como son la presencia de anemias crónicas, alteraciones del funcional hepático, son pacientes que a veces son estudiados por distintos colegas buscando causas de por qué tienen alteradas las enzimas del hígado y termina siendo la enfermedad celíaca una de las manifestaciones, desde el punto de vista digestivo incluso hasta la constipación crónica, o sea que es muy variada su forma de manifestarse, con manifestaciones incluso a nivel de piel, con una dermatitis herpetiforme, alteraciones en el esmalte de los dientes, o sea que hasta el odontólogo puede llegar al diagnóstico o a la sospecha de una enfermedad celíaca. Y en este sentido, ¿hay alguna edad en la que tenga que aparecer algún rango o puede aparecer, por ejemplo, a los 15, a los 60, a los 70? La enfermedad puede aparecer a cualquier edad. Más que aparecer, yo creo que está la sospecha y el diagnóstico. Son cosas diferentes porque nosotros vemos pacientes con historias de años de evolución que síndromes de intestino irritable, con diagnóstico de síndrome de intestino irritable, sí, años, y en un momento porque llega algún médico que tiene un poco más de interés por la enfermedad o porque tiene un poco más de sospecha, que decide solicitar los anticuerpos, que es el primer estudio que solicitamos para la búsqueda, y resulta que nos vienen positivos. O sea que la enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, e incluso lo que vemos muchas veces son pacientes con largos periodos, y eso está demostrado tanto acá como en el mundo, que existe una brecha bastante larga entre el inicio de los síntomas y el momento en el cual se hace diagnóstico. Se pueden hacer diagnósticos pediátricos, en la adolescencia, en la edad adulta y hasta los 70 y 80 años. Doctora, el celíaco, además de evitar el consumo de todo lo que contenga gluten, ¿hay alguna otra cosa más que tenga que radiar de su dieta? ¿Y de qué manera elabora una dieta adecuada para poder llevar adelante su vida sin caer en todo esto que usted mencionaba? Diarreas, vómitos, en fin, todos los síntomas de la enfermedad. Acá el tóxico clarísimo, es el trigo, la cebada y el centeno. Con el cuidado, ¿no?, de que estos cereales están presentes en gran parte de los alimentos o porque constituyen parte de la preparación, como excipientes, por ejemplo, pero lo importante es erradicar estos. A veces, en una primera etapa, sobre todo, cuando inician incluso la dieta, puede haber una cierta intolerancia a la lactosa, que puede ser, que es una intolerancia a la lactosa secundaria, justamente dentro de eso que yo te explicaba hace un rato, de las vellosidades intestinales, para que nosotros podamos digerir, absorber bien la leche, la lactasa, que es la lactosa, que es el azúcar de la leche, la lactasa, que es la enzima que está allí, tiene que estar y funcionar bien. En el celíaco lo que sucede es que cuando existe la atrofia vellositaria, esa enzima se pierde en forma momentánea, hasta que esas vellosidades vuelven a crecer y reaparece la enzima y puede haber una cierta intolerancia a la lactosa en una etapa inicial. Pero lo fundamental es erradicar de la dieta el gluten y ser cuidadoso sobre todo con los alimentos que uno consume, porque puede haber contaminación de alimentos, aunque sean alimentos en principio libres de gluten, deberíamos tener cuidado de dónde comprar y sobre todo por el tema de la manipulación de este tipo de alimentos para evitar contaminaciones. Claro, por ejemplo, cuando uno sale afuera a comer en un restaurante, si te dicen, bueno, es libre sin TAC, asegurarse que la tabla, el plato, todo lo que se utilizó para la elaboración de esos alimentos, bueno, no haya estado asociado con otro tipo de alimentos. Sí, exactamente. En general, los restaurantes que asumen el ser libres de gluten tienen una enorme responsabilidad, son restaurantes que están avalados y evaluados en forma constante, tanto están evaluados por el Ministerio, tienen gente trabajando adentro que conoce muy bien la enfermedad y sabe las regulaciones pertinentes, pero sí, es muy importante tener cuidado porque en detalles pequeños que a veces uno no le da mucha trascendencia, como es cortar en la misma tabla, por ejemplo, eso sucede en casa, cuando nosotros indagamos a veces que el paciente no viene bien, que persiste con los anticuerpos positivos,
hacemos un interrogatorio bien profundo de cómo es la manipulación en casa y encontramos, por ejemplo, que deciden hacer un asado, cortan el pan primero en esa misma tabla de madera y después ponen la carne y vuelven a cortar. Entonces esa contaminación, una miga de pan puede llegar a ser nociva para un celíaco. Esa es la magnitud de la cosa. Entonces es importante ser muy cuidadoso en cómo manipular los alimentos. Sabe, doctora, que me llegan 2 mensajes similares de personas que tienen intolerancia a la lactosa y me dicen, a ver, yo soy intolerante, ¿puedo ser celíaca? ¿Qué tengo que hacer? Sí, pueden ser celíacos, es importante que consulten a algún gastroenterólogo, es importante también consultar con gente que esté, como toda la medicina, hay gente que tiene más afinidad por algunas patologías que otras, y es un diagnóstico que a veces puede no ser tan sencillo, o sea que ante la sospecha es importante que consulten y que vayan a equipos que estén bastante entrenados en la temática. Uh-huh. Ahora, escuchando todo esto, ¿no? Uno podría pensar que en realidad la realización del test debería de ser más común de lo que realmente es, ¿no? Porque, bueno, si pueden haber tantos casos, tantos síntomas que podrían pensar, ¿qué tanto se realiza el test? ¿Hay un aumento en la realización del test para detectar si uno es celíaco o no? Bueno, no es costo efectivo hacerlo a la población general. Uh-huh. Esto está demostrado en el mundo, hacer como un screening un tamizaje a todo el mundo no parecería costo efectivo. Nosotros tenemos bien claro que hay poblaciones de riesgo. Por supuesto que tener cualquiera de los síntomas que yo te manifesté anteriormente obliga al médico a buscarlo, pero hay poblaciones de riesgo y sobre todo quiero hacer hincapié en una que son los familiares de primer grado. Para nosotros, familiares de primer grado en celíaco son sus padres, sus hermanos y sus hijos. E independientemente de que tengan o no tengan síntomas, es una población que debe estudiarse, independientemente de síntomas o no, porque es una población con una alta prevalencia de tener la enfermedad. Cuanto antes llegamos al diagnóstico, como todas las enfermedades, recién estaba la doctora Gallero, que hablaba de la prevención de cáncer de colon. Bueno, en este caso, la prevención es prevención de algunas manifestaciones importantes, como puede ser la anemia, la osteoporosis que recientemente te nombraba, pero esta población también, si no cumple la dieta libre de gluten, está mayormente predispuesta al desarrollo de algunos tumores, como puede ser tumores de intestino delgado, de esófago y demás. O sea que en los familiares de primer grado no podemos perder tiempo. Y hay otra población importante que son las poblaciones de riesgo o con mayor frecuencia, que son otras enfermedades autoinmunes, como es la diabetes tipo 1, la disfunción tiroidea, la tiroiditis de Hashimoto, algunas enfermedades cutáneas como puede ser la psoriasis, el vitiligo. Hay muchas enfermedades autoinmunes frecuentemente asociadas, enfermedades hepáticas también, y esto determina que el médico busque la enfermedad tratando de llegar antes de que aparezcan los síntomas. ¿Qué nos predispone a hacer diagnóstico de las enfermedades antes? Que en general, por ejemplo, en los diabéticos, el diabético mejora incluso sus cifras de glicemia si se diagnostica la enfermedad celíaca. Yo te explicaba que es como un trastorno sistémico, o sea que cuanto antes lleguemos es mejor. Y estas poblaciones de riesgo son poblaciones que debemos buscar hacer un tamizaje correcto para diagnosticar de una vez la enfermedad. Uh-huh. Doctora, diferentes formas de presentación clínica de la enfermedad, ¿en qué se diferencian? Por ejemplo, clásica, monosintomática, silente, latente, potencial refractaria, que son las formas que se puede presentar. Sí, las formas son muy diferentes y bueno, lo que básicamente hablamos son la forma clásica, que es la que encontramos con diarrea, con dificultad para crecer, las formas que hoy en día son las más típicas, si se quiere, que eran las que antes se consideraban atípicas, que son aquellos pacientes celíacos con manifestaciones más allá del intestino, específicamente la anemia, la osteoporosis, las alteraciones dentales. Y tú nombraste un subgrupo que es un grupo muy pequeño, por suerte, que se llama enfermedad celíaca refractaria. La enfermedad celíaca refractaria son pacientes que a pesar de cumplir una dieta estricta libre de gluten, no responden en forma adecuada a retirar el trigo, cebada y centeno. Persiste la atrofia y son un grupo complejo de manejar, poco frecuente felizmente en nuestro país y también en el mundo, y que en algunas situaciones pueden predisponer al desarrollo de linfomas de intestino delgado. Uh-huh. Uno podría tener la impresión de que cada vez hay más personas celíacas, ¿no? Porque cada vez conoce más personas celíacas. ¿Esto es realmente así o es que cada vez se realizan más test? Y si en realidad hay más celíacos, ¿por qué? ¿A qué se debe?
Bueno, sí, hay un aumento de la incidencia en el mundo, eso está pautado. También es correcto lo otro que dijiste, hay una mayor predisposición a pensar en la enfermedad por parte del equipo médico y tenemos test que antes no existían, que nos permiten realizar un buen tamizaje, que son los anticuerpos antitransglutaminasa, y bueno, y si hay una alta sospecha del antiendomicio también, y finalmente los péptidos de aminados de gliadina. Estos son los 3 grupos de anticuerpos que utilizamos, asociados siempre a la dosificación de inmunoglobulina A, porque los pacientes celíacos tienen mayor predisposición. La inmunoglobulina A, te lo voy a hablar en términos que puedan entenderlo los que están escuchando, es una proteína que tiene el cuerpo, que la precisamos para que esos anticuerpos, en caso de que tú seas celíaco, sean positivos. Los celíacos tienen mayor prevalencia de déficit de esta proteína, por eso es muy importante cuantificarla en sangre para definir si realmente la inmunoglobulina está presente, porque justamente estos pacientes tienen más prevalencia de déficit que la población general. Entonces nosotros utilizamos hoy esos anticuerpos que están disponibles acá en Uruguay, en todo el país felizmente, han permitido un diagnóstico más temprano. Ante la sospecha no es un test tan caro para realizar, y bueno, y lo podemos pedir como primera línea de búsqueda. Después de esto sí, tenemos que seguir con la endoscopía, que es lo que finalmente nos va a confirmar el diagnóstico a través de la toma de biopsias del intestino delgado. Pero hay un aumento de la incidencia, hay obviamente mejores herramientas que nos permiten diagnosticarlo y que están disponibles, por suerte, en nuestro país y en la región y en el mundo con mayor facilidad. Doctora, la última por mi parte, en base a todo el resumen que usted hizo, ¿cómo debería ser la vida de un celíaco? La vida de un celíaco tiene que ser lo más normal que se pueda. El celíaco no tiene que dejar de ir a reuniones, y yo siempre les aconsejo a mis pacientes que ellos comenten dentro de su grupo social y familiar la importancia de cumplir la dieta. Acá no es como el paciente que está tratando de bajar de peso, que bueno, va a un cumpleaños y todo, bueno, por hoy comé y mañana apretás un poco el cinturón y dejás de comer y no va a pasar nada. En el celíaco no puede suceder eso, y el celíaco tiene que seguir teniendo una vida social lo mejor que pueda tenerla. Si el paciente celíaco logra adherir a la dieta bien, tiene la expectativa de vida de una persona sana. O sea que es una enfermedad que, si bien desde el punto de vista social y económico a veces puede determinar también algunas dificultades, porque la disponibilidad en cualquier cantina no siempre está, a pesar de que hay regulaciones al respecto. Obviamente tiene que ser alimentos que también sean tentadores para la población, porque si yo le doy una torta a todo el mundo y al celíaco le doy una galleta de arroz, no estamos incluyendo como, ¿no? Es la bandera que todos queremos, que sea un mundo inclusivo para todos. Bueno, los celíacos también hay que incluirlos al mismo nivel que todos las otras poblaciones diferentes. Y todavía me parece que queda un camino por recorrer en este sentido. Pero lo importante es que el celíaco tenga claro que tiene que tener una vida social normal, que tiene que poder acceder, que tienen que unirse en grupos para poder lograr las cosas que quieren a niveles gubernamentales, de costos y demás, que es una lucha permanente y que siempre nos piden ayuda a nosotros. Nosotros obviamente desde el punto de vista médico siempre estamos para ayudarlos, pero hay cuestiones de organización como grupo que tienen que tener, porque obviamente tenemos que tratar entre todos de que sea una población con posibilidades de acceder a los alimentos y con alimentos de calidad, que sean ricos, que sean gustosos, vistosos, y eso es importante seguir trabajando en ese rumbo. En esto no me gustaría dejar de mencionar el costo de los alimentos, ¿no? Una persona celíaca se enfrenta al hecho de ir a un supermercado y comprar un paquete de galletitas o un paquete de fideos o cualquier tipo de alimento, paga muchísimo más de lo que paga una persona que, bueno, puede comer TAC, justamente. ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe esto, mejor dicho? ¿Que hay algún tipo de ingrediente, de componente especial que hace que el producto sea más caro, o en realidad es un tema de mercado? Bueno, mirá, yo soy médica, no soy ni contadora ni empresaria, pero lo que sí te puedo decir es que tenés razón, son alimentos mucho más caros, pero realmente, por eso te reitero, me parece que es importante que como sociedad seamos empáticos con esta población. Es una población muy frecuente, cualquiera de nosotros tiene familiares o amigos celíacos, y bueno, estas cosas se logran a otro nivel que lamentablemente excede a las posibilidades de ayuda médica.
Perfecto. Doctora, le agradecemos mucho por su presencia aquí en La Voz de la Mañana, clarísimo, todas las explicaciones, hablamos un montón sobre, la importancia de realizarse el test también, de cuáles son los síntomas. Gracias por su tiempo, gracias por su explicación y por compartir estos minutos con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, quedamos siempre a la orden y estamos dispuestos a apoyar en todo lo gastroenterológico cuando nos necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tenga buena jornada. Chau. Bueno, Iván, Bien. Perfecto, todo. Claro, excelente, porque además esto lo habíamos tocado al pasar hace unos días atrás, hablando de hábitos alimenticios, pero no lo habíamos hablado desde el punto de vista médico. Y estamos hablando de la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Y mirá si hay temas para hablar con ella, que nos quedaron pendientes por falta de tiempo, pero fue muy clarita. Y bueno, le pregunté justamente, me llegaron un par de mensajes sobre el tema de la intolerancia a la lactosa, porque mucha gente dice, no, yo esto no puedo consumir, soy intolerante a la lactosa, pero de repente justamente la enfermedad está escondida allí, está apareciendo, y la gente piensa que dejando de consumir lácteos con eso se resuelve. No, ella dijo, no, deberían estudiarse. La persona que es intolerante a la lactosa tiene que hacerse un estudio para ver si no es celíaco, ¿verdad? Claro. Porque ahí sí cambian todas las conductas alimenticias y es necesario que mejoren su calidad de vida. Que lo decías muy bien vos, Anaí, no es fácil, porque en este país no nos acostumbramos a hacer fácil y en cuenta todo lo que tiene que ver justamente con estas situaciones, este tipo de enfermedades que van apareciendo. Bueno, parece como que hacemos una clasificación distinta, ¿verdad? Claro. Vos lo dijiste muy claramente y la doctora lo reconoció también. Claro, sí. Y además, importante también mencionar que es una enfermedad que puede aparecer en cualquier etapa de la vida. No es que, yo ya tengo, no sé, ya estoy en la mitad de la vida, tengo determinada edad, ya si no me apareció, ya está. No soy celíaco. Que capaz que antes se pensaba un poco así también, ¿no? Por eso, este aumento de casos que habría que pensar y ver por qué también suceden, capaz de hablarlo con una pata un poco más, que estén que puedan darnos una respuesta de por qué es que cada vez, si tiene algo que ver con los alimentos que consumimos, los alimentos procesados, no sé vos cómo lo ves, Iván. Claro, a ver, si empezás a preguntar, van a aparecer personas muy mayores que van a decir, yo toda la vida consumí esto, toda la vida comí asado, comía carne todos los días, el pan, y nunca me pasó nada. Porque viste que esa frase siempre está, ese razonamiento siempre está. El gran tema es, nunca me pasó nada o nunca te diste cuenta que era lo que tenías. Porque también hace muchos años atrás no era común de que la persona concurriera a un médico para decirme, tengo tal síntoma, porque no había tanta información como la hay ahora. Tal cual. O sea, la diferencia está justamente que los tiempos han cambiado en lo que información refiere. Entonces, hoy las personas, con la información al alcance, cualquiera puede entrar en internet y puede hacer la averiguación, ante la duda consultar, que era lo que antes no se hacía. Hoy sí, porque hoy nosotros, los medios de comunicación, ¿verdad? Y entrevistando a personas calificadas, como es las dos profesionales que nos visitaron hoy, podemos orientar a la gente a que de repente, no generar temor, es que diga, me voy a preocupar por hacer un examen médico, porque cada tanto lo tenés que hacer, todos tenemos que hacernos un chequeo cada tanto, para saber cómo estamos. Este es un tema muy, muy interesante y que le llega a muchísima gente aquí en nuestro país, que ojalá las autoridades tomen nota de todo esto y que, los supermercados, sobre todo las grandes extensiones que tienen góndolas especiales para personas que sufren de la celiaquía, tengan consideración, que bajen un poquito el precio, que hagan todo esto mucho más accesible, porque la persona tiene que consumir lo que tiene que consumir, no se tiene que limitar por no poder adquirirlo, ¿verdad? Creo que es un tema que va desde un análisis más económico, pero que me parece que vale cuando hablamos con profesionales que nos muestran una realidad que de repente mucha gente no conoce. Tal cual, es un tema de derechos, ¿no? De si yo tengo derecho Totalmente. de poder comer un alfajor o lo que sea, ¿por qué la otra persona que es celíaca no tiene el mismo derecho? Es algo y además los precios que son 3-4 veces más que un producto sin TAC.
Estamos en veda, pero bueno, mañana es el referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración, así que recordar para aquellos que aún no sepan dónde votan, que en la página de la Corte Electoral, que es corteelectoral.gov.uy, está allí el buscador, ustedes ingresan sus datos, ingresan el número de credencial, creo que también se puede hacer con el número de cédula y bueno, y se fijan dónde es que votan. Sí, es cierto. Lo de la cédula creo que quedó en la elección del Banco de Previsión Social. Uh-huh. Ahora, en algunos casos puede ser el nombre, pero sí la serie y número de credencial. Ingresan Corte Electoral, buscador, referéndum 2022 y aparece. Es muy fácil, muy amigable y no se equivoca. Lo que es bueno de marcar, creo que no, lo dijimos en el avance, pero si no, igual vale repetirlo ahora, y que aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad, hay circuitos que tienen accesibilidad. Si el circuito donde le toca votar a la persona con cierta discapacidad no tiene accesibilidad, puede recurrir a otro que sí la tenga y vote en calidad de observado allí. Esto me lo dijo ayer, lo confirmó el ministro de la Corte Electoral, el ingeniero Juan Máspoli. Bien clarito. ¿Es accesible? Perfecto. No es accesible, no puede ingresar, tiene escaleras, no puede ir a las escaleras. Bueno, le van a decir, porque está en atención, está la figura del facilitador, que creo que es importante remarcarlo, porque esto vino para quedarse, vino de la elección del Banco de Previsión Social y dio muy buenos resultados. El facilitador le va a decir a la persona, mire, en tal lugar usted tiene un circuito que es accesible. Entonces la persona va a poder ir, va a poder votar, va a decir qué fue lo que le ocurrió, va a votar observado, no va a tener ningún problema, va a cumplir con eso. Está bueno de marcarlo porque ni siempre se habla, ni siempre se dice, y los circuitos accesibles figuran en el plan circuital. Uh-huh. Pero ni todo el mundo accede al plan circuital. Claro. Y es más, si vas a la Corte, en algunos te aparece circuito con accesibilidad. Entonces ya sabes ahí. Pero si no, si el tuyo no lo tiene, no tenés como buscar circuito con accesibilidad. Entonces, insisto, busquen el facilitador, que va a estar allí, que es un funcionario de la Corte Electoral, que conoce absolutamente todos estos temas y que lo va a informar para que vote correctamente. Exactamente. Y lo último para agregar es que el horario de votación será a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. Así que bueno, no dejar para último momento, porque a veces es muy de uruguayo no dejar a último momento. Y bueno, aunque creo que en realidad se va a votar más temprano, ¿no? Está la costumbre, la tradición de levantarse, ir a votar y después queda todo el domingo libre allí. Normalmente también a veces se junta la familia porque bueno, hay gente que no ha hecho el traspaso de la credencial, entonces había mucho movimiento también en ese sentido por Tres Cruces ayer de gente que viaja. Y ahora, importante para marcar esto, o sea, hablamos 19:30, sí, pero puede haber una extensión de 1 hora. Uh-huh, bien. Para el caso así lo requiera, ¿verdad? El presidente Mesa lo puede determinar. Lo otro, la persona que está, por ejemplo, en Montevideo y tiene que votar en Rivera, tiene que viajar a Rivera. Uh-huh. Si no, tiene que justificar el no voto 24, 48 horas más tarde, después, ¿verdad? O sea, lunes o martes, ingresa a la página web de la Corte Electoral y puede justificar por razones de enfermedad o razones de fuerza mayor. Así nos explicaba el ministro Máspoli. ¿Qué es razón de fuerza mayor? Tuvo un accidente, en fin, lo tuvieron que operar de urgencia. Bueno, es una razón de fuerza mayor, con eso se justifica para no pagar la multa, que para el ciudadano común es el valor de 1 unidad reajustable y para los profesionales 2 unidades reajustables de multa por el caso de no votar. Excelente, muy bien. 8 de la mañana, se nos ha ido el programa. Muchas gracias por acompañarnos en La Voz de la Mañana. Será el encuentro. Hasta el próximo sábado. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Chao, hasta el sábado.